pero bien poquito. Como que no me escucho yo acá. Gloria a Dios, aleluya. No, está bien. Gracias, hermano. Sí, es que yo acá no oigo, no soy igual, pero allá sí oyen bien ustedes. Sí, gracias, gloria a Dios. Hermanos, el mensaje de esta noche: ¿cuántos son de la fe de Jesús? ¿Cuántos de los que son de la fe de Jesús están presentes en esta noche? Hoy el Señor nos va a hablar al corazón y vamos a examinar con la ayuda del Espíritu Santo lo que es la fe. Y vamos a irnos con cuidado, permitiéndole al Señor que nos descubra qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos por fe. Porque el día de hoy toda la gente tiene fe en algo, pero tienen fe. Pero la iglesia de Cristo tiene una esperanza viva. Y la esperanza que tenemos, que es nuestra santísima fe, la tenemos puesta en el autor de ella misma, en Cristo Jesús, el único y verdadero Dios. Y hoy, hermanos, yo le puedo decir mil cosas, pero vamos a dejar que Dios nos hable hoy a través de su palabra y que nos declare qué es lo que verdaderamente estamos haciendo con nuestra fe. Le digo, el día de hoy una gran mayoría de gente dice tener fe, pero ¿es la fe de Jesús o es la fe que trabaja como queremos, a la hora que queremos, cuando se nos antoja, cuando todo va como nosotros queremos? Y en esos momentos es fácil tener fe. Es fácil tener fe cuando las cosas se van moviendo, como dicen, como viento en popa. Pero las cosas cambian y nuestra manera de pensar se suspende en el aire. Cuando la adversidad, los problemas, la salud y todas esas cosas que suceden en la vida nuestra, como que la fe cambia y ya no es la misma cosa. ¿Por qué? Porque nos es más difícil poder enfocarnos en aquel que es dueño de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y si tiene duda, y si de repente no me cree lo que le estoy diciendo, vámonos a examinar a Pedro cuando iba en el mar y que se viene la tormenta y el bote se sacudía para todos lados, y de repente dice la palabra de Dios que veían que se acercaba un fantasma, y ya de más cerca vieron que no era un fantasma, sino que era aquel que hizo todas las cosas, caminando sobre las aguas, sobre una tempestad. Ya se imaginará usted las olas para arriba y para abajo en ese tremendo mar de Galilea. No es un mar muy grande, pero cuando arrecia la tempestad, cuidado. Y luego los barquitos de ese tiempo, olvídese. Y ya que aclaró bien la mirada y que le dijo: Señor, ¿eres tú? Sí, Pedro, soy yo. Ok, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya para allá donde estás tú. Pues Pedro, vente, salte del barco y vente. Y dice la palabra de Dios que empezó a caminar muy bien sobre el agua. ¿Cuántos han caminado sobre el agua? Imagínese usted por un momento, póngase usted en su lugar, caminar sobre el agua en una tempestad. Pero como sabía quién lo estaba llamando, le dijo: ven. Y ahí va Pedro. Pero cuando empezó a ver abajo cómo el mar se agitaba y empezó a ver a su alrededor cómo el viento y azotaba y todo lo demás, dice la palabra de Dios que se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, clamó al Señor y le dijo: Señor,
al Señor y le extiende la mano y le dice: hombre de poca fe. Y le digo así nosotros. Les digo, tenemos fe, amén, gloria a Dios. Y eso nos pasa a todos. Cuando viene la prueba y la lucha, cuando viene la adversidad, todo empieza a cambiar. Y el mensaje de esta noche dice así: somos de la fe de Jesús. Somos de la fe de Jesús. ¿Me están entendiendo, hermanos? Los veo muy callados. ¿Están contentos? Bueno. Hermanos, que no panda el público. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Él tiene el poder, la autoridad, el control. No importa, hermanos, nuestras emociones siempre nos van a mover. Nuestras emociones siempre nos van a hacer sentir cosas. Pero a mí me conviene seguir lo que el Espíritu diga. A mí me conviene escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él me guía a toda verdad y a toda justicia. Y si yo creo lo que el Señor dice, me va a ir bien. Nos va a ir bien. Porque no hay cosa más hermosa que creerle al Señor. Y hoy en esta noche, amados hermanos, se va a abrir la Biblia delante de nosotros. Y usted de repente va a ver que sale Moisés corriendo, que sale Abraham corriendo, que sale Sara corriendo, y todos los demás que dieron testimonio del poder y de la autoridad del Dios que usted y yo servimos. Aleluya. Ese Dios que hace lo imposible posible. Ese Dios que a lo que te dijeron que no, Él dice que sí. Porque Él es poderoso y Él tiene el poder y la autoridad para volverse a nuestro favor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo creo que hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy especial. Y le digo, todos tenemos fe de alguna forma. Cuando llegamos a este lugar, usted llegó y se sentó. Y se sentó bien. Se sentó confiadamente porque sabía que atrás de usted estaba en la silla. Pero entre a ciegas y siéntese y a ver si le sale la silla. Porque es fácil tener fe en las cosas que vemos, en las cosas que tocamos, que palpamos. Es fácil tener fe y mucha confianza sobre todo. Es fácil tener fe en lo fácil. Pero qué duro es cuando el Señor nos invita a ir a un lado más profundo. Allí sí cambian las cosas. Porque en la orilla del chapoteadero, en la orilla de la playa y del río, ahí podemos andar caminando, pero hasta cantando. Pero si es un río profundo y el Señor nos dice: ven, métete a las profundidades de las aguas, allí se requiere la fe de Jesús, la fe del unigénito Hijo de Dios, que nos salvó y que nos perdonó. Y hoy vamos a aprender algo especial. ¿Alguien me puede decir qué significa la fe? Sí, así es. La fe es la certeza, ¿verdad? ¿Alguien sabe de escritura? Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos 11. Ahí manténgase, en el libro de Hebreos 11 en adelante. Gloria a Dios. Me dice un fuerte amén cuando ya la tenga lista. Gloria al Señor. ¿Listos? Hebreos 11. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de nosotros no sabemos esto de memoria. Y vamos a leerlo otra vez. Es pues la fe, la certeza, o sea, algo seguro pues, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese versículo solamente en la Biblia Dios habla hoy, lo recita así. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y la bendición más grande que usted y yo tenemos el día de hoy es que esa fe que viene de parte de Dios para nosotros no es una fe que la tenemos puesta en un ídolo de madera o de papel o en un símbolo grande, mayor. Esta fe que tenemos nos arrastra a los pies de Cristo, porque creemos que Él fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos que Él nos ha perdonado y nos ha lavado y limpiado con su sangre preciosa, hermanos, heredamos la vida eterna. Por la fe de Jesús, por haber puesto nuestra confianza en Él, pues. Y hoy vamos a estar metiéndonos en el libro de los Hebreos y vamos a estar descubriendo lo que es la fe. En el versículo 2 dice así: porque por ella, fíjese, alcanzaron buen testimonio los que, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero fíjese lo que dice arriba: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? Todos los apóstoles y los profetas. Y verdaderamente, hermanos, si la vemos como debe de ser, ellos pagaron un precio muy alto por haber depositado su confianza en aquel que los llamó. Y no sé cuánto sepamos de historia el día de hoy, pero si nos metemos un poquito a estudiar, nos vamos a dar cuenta que el precio que tuvieron que pagar los apóstoles, los profetas, por haber anunciado las verdades de Dios. Porque póngase a pensar, hermano, hermana, cómo Dios llamaba a los hombres de ese tiempo. Y ve y diles esto, y dile al pueblo esto y aquello. Y ahí van los hombres. A muchos de ellos les costó la vida. A muchos de ellos les costó la vida haber puesto su confianza en Dios. Y nos vamos a ir adentrando para que usted vea y para que nos demos cuenta hoy en este día lo que verdaderamente implica tener fe en Cristo Jesús. La iglesia de hoy la tenemos hecha. En cierto modo la tenemos muy fácil, porque llegamos a la iglesia, confiamos en Cristo, nuestros pecados son perdonados y gloria a Dios. Nos congregamos y todo va bien. Pero piense por un momento lo que costó que nosotros disfrutemos de la palabra de Dios hoy. ¿Cuántos hombres tuvieron que pagar con su propia vida por haber depositado su confianza en el Señor? Pedro, no tuviéramos ninguna de las cartas del apóstol Pedro, porque lo tuvieron que crucificar. Y lo crucificaron boca abajo, porque lo iban a crucificar igual que al Señor Jesús. Pero Él dijo: no,
mi Señor y Salvador. Crucifíquenme, sí, no los voy a detener, dijo él, pero que sea boca así, con la cabeza para abajo. Pero ¿por qué fue a parar ahí? ¿Qué lo llevó allí, hermanos? Su fe. El haber confiado en Cristo lo llevó a la cruz. Pero miren qué preciosas cartas nos dejó. Pagó un precio, su propia vida, por haber tenido esa fe. La fe de Jesús. Y si yo le digo ahorita que muchos de los profetas también tuvieron que pagar un precio muy alto por haber depositado su fe en ese mismo Jesús. No, hermano, usted está mal, es que en ese tiempo no era Jesús. ¿Cómo que no era Jesús? Sí era Jesús. Aunque todavía no teníamos el nombre de Jesús en ese tiempo, pero así es. Se llamaba Jehová, pero es el mismo Dios. Y muchos de ellos, Jeremías. ¿Cuántos saben cómo murió Jeremías? Lo voltearon, lo abrieron de pies y un serrucho largotote, uno de un lado y otro de otro. Sí, sac, sí, sac, sí, sac. La palabra de Dios dice que lo aserraron con un serrucho. Fue partido a la mitad. ¿Qué lo llevó allí? Su fe en Dios. El haberle creído a un Dios invisible, que nada más oía de voz y decía: hijo de hombre, ve y haz esto y esto. Y pues lo hacían y lo decían, y a muchos de ellos les costó la vida por haber puesto su confianza y su fe en el único y verdadero Dios. Ahorita vamos a llegar y vamos a hacer un examen y vamos a concluir, hermanos, qué clase de fe tenemos nosotros como iglesia. Si a luchas podemos con nuestra propia vida, le batallamos mucho con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Así es. Cualquier cosita nos desanima, cualquier cosita nos tumba los suelos. ¿Qué somos capaces de sufrir por la fe de Jesús? Si nomás viene la prueba y la adversidad y no, ya no queremos servirle al Señor. Por eso les digo que carecemos de mucha información bíblica. Lo que está en la palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza, para aprender, para darle un mejor servicio a Dios. Pero le digo, con cualquier cosita podemos servir con el cielo, ya nos estamos desbaratando. Y si nomás vea usted la palabra de Dios, nada más con el puro capítulo 11 de Hebreos, leámoslo, hermanos, ahorita lo vamos a leer, y usted se va a dar cuenta que andamos muy mal. Dije, andamos muy mal. Bueno, hermano, usted todo el tiempo está diciendo eso, hermanos. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. ¿Le andamos sirviendo al Señor como Él quiere? No. ¿Le andamos sirviendo al Señor como Él quiere? No, hermanos. Y si usted dice que sí, examínese, porque el Señor lo quiere todo de nosotros y no la pensamos mucho y creemos que con lo poquito que le damos ya es suficiente. Y no. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios. Ojalá que hoy en este día nos llevemos algo en el corazón. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la fe, pero no cualquier fe. Por eso le dije, el tema es la fe de Jesús. La fe de Jesús, del Dios que se encarnó, del Dios que tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros. Fíjese. Vamos en el 4. Por la fe. ¿Qué dice, hermanos? Abel ofreció a Dios
Fíjese las palabras que ocupa. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, el primer asesinato de la historia de la creación. ¿Y por qué murió? ¿Le dio el sarampión? No, y una mejor ofrenda. La cosa es esta. ¿Por qué murió? Porque creyó que el Dios al cual usted y yo servimos merece lo mejor de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos para la gloria de Dios lo hagamos con excelencia. Y de repente, hermanos, nos puede costar un ojo de la cara. A Abel le costó la vida. El celoso de Caín no soportó, sentía que ardía de envidia por haber visto que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano, y el dolor que le causó que Dios haya aceptado la ofrenda de Abel antes que la de Caín. Y te digo, hermano, hermana, ¿por qué tuvo que morir Abel? El primer hombre asesinado en toda la historia desde el principio. ¿Por qué? Quiero que nos transportemos a las causas de la fe. Lo que cuesta servirle a Dios, hermanos. Lo que verdaderamente Dios pide de nosotros. Y el Señor nos quiere hablar hoy en esta noche para que salgamos del esquema viejo de la fe que tenemos y que nos metamos al esquema nuevo de la fe de Jesús. Esa fe que cuesta, que duele, que nos hace llorar en la presencia del Señor. Que no es un juego, que todo debe de ser fácil. No, hermanos, la fe de Jesús a Él mismo le costó la vida. Así es. Él pagó un precio por usted y por mí, porque creyó que aunque éramos inmundos y no teníamos derecho, a Él no le importó y fue a la cruz por nosotros, para darnos ese regalo precioso de poder confiar en Él. ¿Qué le costó a Abel? ¿Por qué tuvo que morir? Por haber puesto su confianza en creer que Dios le decía lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hizo Caín? Lo agarró a besos, lo felicitó, hermanito, qué bonito que tú ofrendas así. No soportó la envidia en su corazón y lo mató. La ira lo carcomió por dentro, le incendió el corazón de envidia y de celo, y lo mató. Por eso, hermanos, déjame le digo esto: esa fe, la fe de Jesús de la cual habla la palabra de Dios, es un bálsamo de protección para nuestras vidas. El confiar en Dios con todo el corazón y sin importar lo que venga a nuestras vidas, es olor fragante delante de la presencia del Señor. Porque el Señor se agrada de nosotros cuando libremente podemos confiar en Él sin importar lo que venga a nuestras vidas. Y digo usted, se oye bonito y fácil decirlo a veces, pero hermanos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 5. Por la fe, note esto, por la fe. ¿Qué dice? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Sí entienden lo que es traspuesto? Fue arrebatado, fue tomado por el mismo Dios. Por la fe no fue traspuesto para no ver ¿qué? Muerte, y no fue hallado. Lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí me detengo, ahorita seguimos con el 6.
Pero notemos esto. Dice la palabra de Dios que Él fue tomado por Dios, arrebatado de la tierra por Dios, por su Espíritu Santo. Porque ya había Espíritu Santo, siempre ha habido Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y lo arrebató de entre los hombres de la tierra y lo llevó a la presencia del Señor. ¡Y qué alegría! ¡Qué gozo! Pero sí puso atención a lo que leímos. Yo me voy a enfocar mucho en eso, hermano, porque es bien importante. Porque de repente cuando yo estoy estudiando esto y descubro esas cosas, yo pego un grito. Yo pego un grito de alegría porque el Señor me descubre su palabra. Y me gozo en gran manera. Fíjese. Ahí donde dice, por la fe Enoc fue traspuesto, arrebatado fue de la tierra, para no ver muerte, o sea que no murió. Fue tomado así en cuerpo entero, así como nos vaya a usted y a mí cuando Cristo venga. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero antes de eso, ¿qué dice? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso aplíquelo para nosotros el día de hoy. Nosotros estamos esperando ese día glorioso. Estamos esperando que suene la final trompeta, porque el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene a llevarnos, hermanos. Pero antes de que nos tome el Señor, dice que tiene que ver que seamos rectos. Piensen eso. Estamos confiados en que cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Esa es la confianza que tenemos. Y yo me quiero ir con Él. Yo no me quiero quedar. Pero es necesario que andemos en el agrado de Dios. Yo me la puedo pasar toda la santa vida diciendo que tengo fe y me gozo y brinco y danzo y todo eso, pero ¿se estará agradando Dios en mí? Esa es la pregunta que está ahí y que nos debe de poner a pensar, hermanos, porque a veces nos vamos de corrida viviendo esta vida, pero yo de tiempo en tiempo, yo estaba allá afuera orando: Señor, te estoy desagradando, muéstrame, enséñame. Y cuando pasé aquí en la esquina, se dejó venir un viento que corrió del lugar así, y empecé a sentir que me envolvía en la presencia del Señor. Y le dije: Señor, te estás agradando de mí, muéstrame y enséñame, escudriña mi corazón y muéstrame si hay algo torcido en mí que está estorbando. Y nomás se dejó venir un viento que me cobijó, que me abrazó, y empecé a sentir una paz en mi corazón y me metí otra vez corriendo, porque pude sentir que el Señor me dijo: estás en el proceso, estás en el proceso. Porque tenemos fe, ¿no? Tenemos fe en Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos pedido algo al Señor? ¿No más yo? Yo le he pedido muchas cosas al Señor, pero ¿las esperamos? ¿Con alegría? Por fe. Pero es importante, hermanos, que sepamos que no todo lo que pedimos nos va a ser dado. El Señor responde de tres formas. ¿Y quién es usted para decirlo? Pues se los digo. El Señor responde de tres formas. Y si quiere, métase en la Biblia y investíguelo usted mismo. ¿Es un sí? ¿Es un no? ¿O espérate? Sí, no, espera, hijo. Espera, hija. ¿Es sí y no? ¿O es cálmate, tranquilo, ya viene? Y nosotros nos encanta esperar, nos fascinamos en la espera, ¿no? ¿O no nos gusta esperar? Somos de los que queremos todo rápido, por lo menos el hermano sincero. Gloria a Dios. Sincero, el hermanito, a mí me encanta, no me da gusto esperar para nada, hermanos. Es una de las, ¿cómo se llaman? De las cualidades que más me falta, porque no sabemos esperar en Dios. Aleluya. Mire, vamos a seguir leyendo. Hermanos, ¿me estoy dando a entender?
Estoy hablando claro, nomás estoy hablando. Fíjense, el número 6, versículo 6. Por eso le digo que es importante que entendamos la fe de Jesús, no la fe de nuestra conveniencia, no la fe que nos contaron, no la fe que alguien nos dice y nos animamos mucho, sino la fe que viene de Dios es muy diferente a nuestras emociones, completamente diferente. ¿Listos? El 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, hermanos, es un vivo ejemplo de lo que en la iglesia va a pasar. Él fue traspuesto para nuestra enseñanza, pero leemos la Biblia como a veces como un libro. Pero si le ponemos atención nada más a estos dos, lo que es el 5 y el 6, y le pedimos a Dios revelación, ahí vemos todo el contexto de lo que es la iglesia. Y si de verdad decimos que somos iglesia y estamos esperando que el Señor venga por nosotros, tenemos que agradar primeramente a Dios. Tenemos que andar en el agrado de Dios. Que el Señor vea que andamos en su voluntad, que estamos haciendo lo que Él quiere por su palabra, y entonces viene la bendición. Porque esa es la fe. Y eso es lo que está esperando la iglesia, que venga por nosotros el Señor. Pero antes de que venga tenemos que pasar por el proceso de un olor fragante de agrado delante del Señor. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Ahorita vamos con lo demás. Vamos a ir al 7. Versículo 7. Ahí nos vamos a mantener en Hebreos, ya hasta el último vamos a cambiar una escritura. Por la fe, ¿qué dice, hermanos? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, le digo, transportémonos adentro de Noé y piense por un momento lo que él pensó cuando Dios le dijo, construyete un barco. Piense la fe que se requiere para eso. Fíjense lo que le digo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque nunca había llovido, no sabían lo que era la lluvia, no existía la lluvia antes del diluvio. ¿Sí sabían eso? No. Bueno, antes del diluvio no existía la lluvia. El Señor le había puesto al planeta un sistema de irrigación automático. ¿Sí sabían eso, verdad? El Señor creaba un ambiente en la atmósfera que, así como en las mañanas cuando amanece bien mojado, que hay mucho sereno, así era. Pero no había lluvia como lo que ahora conocemos como lluvia, porque no había llovido, dice la palabra de Dios. Y que de repente le diga el Señor a Noé: Noé, levántate y construye un arca. ¿Pero para qué? Y ni cerca del mar estaban tampoco. Ni madera, ¿qué? Bueno, madera cortada no. Pero piense por un momento, hermano, que el Señor en ese tiempo tan preciso haya visitado a Noé para decirle: construyeme un arca porque voy a hacer caer un diluvio sobre toda la creación. Porque la creación estaba en total desagrado delante de Dios. Dios estaba desagrado, se había arrepentido, le había pesado haber creado al hombre. ¿Sí me está entendiendo? Y construir un barco de tan grande magnitud, ¿con qué herramientas? No vaya a pensar que vinieron los marcianos, como muchos dicen que vienen los aliens, que ellos construyeron el arca. Mentira del diablo. El Señor le dio la capacidad y la habilidad para hacerlo,
No sé de qué forma, no me pregunte, no sé. Pero lo hizo. Y hay evidencia de ello. Pero Dios le permitió a Noé evangelizar durante todo ese tiempo, vamos a decirlo así. Advertirle al pueblo del peligro inminente, así como hoy. En ese tiempo era un arca de madera. Hoy tenemos a Cristo Jesús, el arca de las arcas, en el cual todo hombre y toda mujer puede ser salvo. Y ahora usted y yo predicamos este evangelio, pero no nos creen. ¿Usted cree que a Noé le creyeron? No le creyó ninguno siquiera. Se burlaban de él, dice la palabra de Dios. Se reían de él. Este está loco, pues qué. Pero cuando vieron semejante construcción que le duró, ¿qué cuánto duró? 120 años. Y predicando, y anunciando, y ni así. Y por fin dice la palabra de Dios que se llega a venir las lluvias. Y yo me imagino a toda la gente desesperada, pero Noé le creyó a Dios. Tuvo fe en lo que Dios le dijo, porque escuchó que Dios le habló y él le creyó. Y hermanos, entiéndame esto hoy que le voy a decir. Cuando Dios nos habla y nosotros le creemos, aunque a veces no parezca, a su momento Él va a hacer llover la bendición, porque Dios es fiel. Lo que promete Dios se cumple. Amén. A su tiempo, pero se va a cumplir. Amén. Porque Dios lo ha dicho. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se va a hacer, aunque dure el tiempo que dure, pero Él lo va a hacer cumplir. Por eso no te desanimes, hermano, hermana, aunque las cosas se vean color de hormiga. Si el Señor te lo ha hablado al corazón, dalo por hecho, porque tarde que temprano lo vas a ver hecho realidad en tu vida. Y no importa lo que diga la gente, porque cómo nos llueve a veces, ¿verdad? Cómo se nos deja venir la oposición. Pero con todo y eso, agarrados, anclados en Cristo, así como este hombre. Cuando llegó la tormenta, le dijo el Señor: chiquito, ni se te ocurra acercarte a la puerta, porque la puerta la cierro yo. Ya estaba construida la arca. Y le dijo el Señor: ni se te ocurra, para allá, tú métete con todos los animales para adentro, agarra a tu familia y métete, le dijo, porque la puerta la voy a cerrar yo, le dijo el Señor. ¿Con qué propósito? Para que Él no se llenara de esa compasión falsa y al rato dejara entrar a todos esos que no le creyeron. Fíjese lo profundo de la enseñanza tan poderosa que trae la palabra de Dios. Esa puerta es Cristo, hermanos. Es resemblanza de lo que ahora tenemos nosotros, esta arca en Cristo. Y le digo, mis hermanos, esa puerta del arca la tuvo que cerrar Dios, porque empezó a caer el agua y se andaban ahogando ya. Y yo les aseguro que si este hombre queda al cargo de la puerta, baja la puerta para que se suban todos. Pero Dios no se lo permitió, porque Dios marcó un tiempo de acuerdo a la fe que Dios le dio. Y en ese tiempo se va a hacer así. Y el que crea, miren, hermanos, toda la población de ahí tuvo la oportunidad de haberle creído. Pero no le creyeron. No le creyeron. Y se salvaron miles y miles de personas en el arca. Miles y miles subieron al arca y fueron salvos. ¿Cómo? ¿Cómo? 8 personas fueron salvas. 8 personas. Sí, te la voy a tomar por buena esa. Porque somos unos animalitos a veces. 8 personas, mis hermanos, fueron salvos. 8 nada más. No sé el número de la población, pero eso sí le digo, le aseguro que era mucha gente la que había en ese pueblo. Pero cuando ya la vieron que no se podía, Noé, déjanos entrar. Noé, déjanos entrar. Lo siento, no puedo, no tengo la llave. Y va a pasar
solamente los de la fe de Jesús vamos a ser tomados y transportados como Enoc. Y vamos a recibir un cuerpo glorificado casi semejante al de los ángeles para vivir una vida eternamente con el Señor. Parece que le dio tristeza. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, iglesia. Un cuerpo preparado para la vida eterna. ¿O está contento con el que tiene? No le digo. Aleluya. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios con cuidado, el Señor nos revela muchas cosas. Y yo me temo, hermanos, me temo que muchos nos podemos llevar a sorpresa de nuestra vida. Hay que andar con cuidado delante de Dios y no subestimemos el poder de Dios. No demos por poco lo que Dios nos habla, porque de repente nos podemos poner en una posición como que no permitimos que nadie nos enseñe nada. Cuidado, tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios es tan delicada, tan preciosa, y a veces nos creemos como que ya lo sabemos todo, como que ya nadie nos puede enseñar. Tengamos cuidado, no nos vaya a pasar lo que Balaam. Como ya no podemos escuchar a nadie que nos enseñe, pues entonces va a levantar un burro por ahí el Señor para que nos hable. Hay que andar con cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y usted nunca me va a escuchar predicar de un sermón aquí. Perdón, esa palabra no es correcta. Usted no me va a escuchar nunca predicarme algo aquí, que nada más tome una escritura solamente, como para que usted diga que tomó una escritura para formarme una historia. Les he traído el mensaje de la palabra de Dios y les he puesto escritura tras escritura para sostener lo que el Señor está hablando a su pueblo, lo que el Señor está hablando a su iglesia. Y yo creo con todo el corazón, olvídese de mí, olvídese de palabras que no sean la palabra de Dios y recíbala en su corazón, porque con eso basta y es más que suficiente. Porque la palabra en sí sola tiene poder, no necesita de mí para nada. La palabra de Dios tiene poder en sí sola. Y le digo, hermanos, la fe de Jesús es esencial, es el pasaporte a la vida eterna. Le digo, andemos con cuidado, porque nos podemos llevar la sorpresa de nuestra vida cuando suene la final trompeta. Porque todos vamos a oírla, pero yo quiero tener esa garantía de que la voy a oír, pero también me voy. Pero también me voy con Él. ¡Aleluya! Apláudale con ganas, hombre. No sé, ella está haciendo así, parece que está haciendo tortillas. ¡Aleluya! Yo a veces me desespero, ¿sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando iba al baile de los Bookies, allá en el Convention Center. Ay, cada payasada que hacía yo. Y así como yo, hermanos, muchos el día de hoy en la iglesia ahora se vuelven bien retacaditos, bien acá y todo, pero allá hasta la camisa se quitaban. Y cada payasada que nos hacía hacer el diablo. Pero ahora somos muy éticos. Ahora se nos subió la espuma. Y queda el gozo del Espíritu Santo, hermano. No tiene comparación el poder y el gozo del Espíritu Santo. Va mucho más allá de nuestras emociones. No tiene comparación. Le digo, hermanos, qué bueno que no me conoció. Qué bueno que no me conoció. Porque quiero hacerle justicia a esto. Bendito sea el nombre del Señor. 8 fueron salvos por haber confiado en Dios. Noé y su familia fueron salvos. Y piense, fíjese, yo pienso ahí, el Señor me lleva. El Señor acabó con toda la creación. Piense usted por un momento qué dramático fue todo eso. Las cosas tan fuertes que se movieron
Porque Dios volvió a destruirlo todo para hacerlo todo otra vez. Porque toda la tierra fue cubierta de agua. Toda. Y nada más 8 personas fueron salvas. Y los animales. Prácticamente Dios volvió a hacerlo todo de nuevo. Con Noé, su esposa y sus hijos. Eran 8 personas. Nada más. Ahora sí. Al 8. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Fíjese. Por la fe, otra vez, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Piense nada más en eso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nos detenemos en. Piense por un momento en esto. Allí lo está diciendo muy bonito, pero le costó mucho a Abraham haber tomado esa decisión. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos. ¿Quién me habla? ¿Quién? ¿De dónde viene esa voz? Fíjense en esto. No dice que se le apareció como más adelante en los demás de la Biblia. Dice que escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él le creyó a Dios. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Si Dios nos dice: deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Cuántos lo harían? Pero de rapidito, ¿sí? ¿Cuántos lo harían? ¿No? Sabemos que no. Le está hablando a alguien que le costó. A mí el Señor me hizo que vendiera todo mi equipo de trabajo. Me hizo que entregara la camioneta y me hizo que vendiéramos la casa que teníamos. ¿Para qué? ¿Para que se viniera a enriquecer del Evangelio? No. Yo no quiero riquezas. Sé trabajar muy bien con estas manos. Si yo estuviera cuestionando a Dios ahorita, ¿sabe qué haría yo? Una llamada de teléfono a Roy y a Darren, Pinnacle Castle Homes. Roy, quiero chamba, necesito dinero para comprar mi equipo. ¿Cuánto ocupas? Así se lo digo. Me lo dan para volver a empezar, porque tengo trayectoria con ellos. No me malentiendan, no estoy de jactancioso. Escúcheme bien porque le digo esto. Porque si a mí se me antoja, yo tengo inseguridad en esto que Dios me llamó a hacer. Yo estuve acostumbrado a cargar miles de dólares de mis manos, hermanos, trabajando en lo que yo sabía hacer. Por eso le digo que me costó cuando Dios me llamó que dejara todo. Yo quería seguir trabajando y servirle al Señor, pero yo sabía que eso era una trampa del diablo, porque iba a andar así como muchos, mitad acá y mitad allá. Así. Entonces el Señor me dijo: todo o nada. Señor, todo. Y desde ese día hasta el día de hoy le digo: a veces no traigo ni $1 en mi bolsa, pero no nos ha hecho falta nada. Él ha sido fiel. Todo lo que nos ha prometido lo ha cumplido. Vendimos la casa en un estado
que no, antes no nos echaron para afuera. Porque en esa casa donde vivimos, estuvimos viviendo 12 años. Y de esos 12 años, no más pagamos 2 años. Pero ¿cómo le hacen? Nos decían muchos hermanos. Si yo nomás ya dejé de 3 meses de pagar mi casa, ya me mandaron que me salga. A mí no me pregunten. Solo Dios sabe cómo hace esas cosas. Y por derecho, teníamos que haber salido desde hace mucho tiempo de esa casa. Pero el Señor nos permitió estar ahí. Y como le digo, teníamos que haber vendido la casa en una venta rápida. Y a veces muchos tienen que pagar hasta dinero por eso. A nosotros nos dieron $10,000 de bendición para salir. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Pero, ¿por qué hace eso Dios? No crean que me dio $10,000 para irme a Hawái. Nos dio $10,000 para comprarnos un carro porque tuve que entregar la camioneta que traía. Traía una camioneta, el hermano Ricardo Mayor. Una Tundra 2015, grandota, bonita. La hermana esa se subió en la camioneta cuando íbamos para allá por eso. Y la entregué porque no podía con los pagos. Porque ya no trabajaba. Y por eso le estoy hablando de la fe de Jesús. Porque aunque no me ha gustado y no se ha acomodado a mi estilo de vida, he decidido creerle a Dios con todo el corazón. Porque sé que con Él nada pierdo. Voy a salir ganando. Y aunque en esta vida no reciba nada, sé que con la vida eterna es suficiente. Aunque en esta vida no reciba nada, no me importa. Yo solamente quiero estar con Él. Yo solamente quiero verle cara a cara cuando Él venga. Eso es lo que quiero. Porque ¿de qué me va a servir tener todas las riquezas? Si van a tenerme como un virolo, viendo para allá y viendo para allá. ¿Saben lo que es un virolo? Alguien que tiene la vista chueca así, que ve para allá y luego para allá. Yo quiero tener mi mirada siguiéndolo, como viendo al invisible, esperando ese día. ¡Aleluya! Ese día glorioso cuando Él venga por usted y por mí. ¡Aleluya! La fe de Jesús. Mire, nosotros como seres humanos, ahora como hijos de Dios, le batallamos mucho porque nos cuesta mucho creerle a Dios. Nos creemos a veces hasta mejores que Él, porque Dios nos habla. No, así como estoy yo está muy bien. O sea, como diciéndole, tú no sabes, yo sí sé. Qué mentiroso es el diablo, hermanos. Señor Jesús nos reprende. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Ni los caminos de Dios son como los nuestros. Porque nuestros caminos, aunque de repente nos parezcan bien, el fin de ellos es camino de muerte. Pero los caminos de Dios, en los cuales Él nos invita a andar, aunque nos cueste la vida, tenemos la vida eterna. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Eso vale más que todas las riquezas de esta tierra. Y le digo, a Sara le costó mucho, porque le dijo, te voy a dar un hijo. Pero ella dijo, pero ¿cómo quieres? Dice la palabra de Dios que se rió. En otras palabras, se burló de lo que el Señor le dijo. Le iba a dar un hijo, y por eso le pusieron a Isaac. Isaac, porque quiere decir, ¿qué quiere decir? Isaac. Porque cuando Dios le dio la noticia a ella que iba a parir un hijo, porque ella se vio que estaba vieja, se vio que estaba acabada, se vio que ya se le había pasado el tiempo de la mujer. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo voy a tener un hijo. Por favor. Y cometió un error muy grande, que hasta hoy nos está costando mucho a nosotros. Por no haber creído, dejó que la sirvienta Agar saliera embarazada de Abraham. Y de ahí salió el otro pueblo con el que ahora tenemos problemas. Todo por no haber creído. Por eso le estoy diciendo, hermano,
¿Tenemos la fe de Jesús? ¿Tenemos la fe de Jesús? ¿O estamos pagando el precio de nuestras decisiones? La fe de Jesús, aunque no nos va a gustar, pero los resultados son preciosos. Pero la fe nuestra, esa fe no sirve para nada. Esa fe nos lleva a puros problemas. Cometemos errores a cada rato. Tomamos decisiones que no son sabias, porque creemos que tenemos una fe adecuada y no la tenemos adecuada. Es una fe incorrecta. Pero la fe de Jesús, esa sí nos conviene. Y tuvieron que pasar por ese proceso de que le dio un hijo, pero no de ella. Y ya más adelante, después de que dio su error, salió embarazada y vino el hijo de la promesa, el cual es Isaac, donde viene todo el linaje de aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora sí, vamos a seguir leyendo. Le digo, nada más leyendo, así nos damos cuenta que es la fe. Ya antes terminamos. ¿A qué horas empecé a predicar? Como 15 minutos. Dice, por lo cual, el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Necesita explicación o es clara? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Toda una nación le creyó a Dios que recibirían la tierra prometida, el lugar donde mana la leche y la miel. Y muchos de ellos, la gran mayoría, dice la palabra de Dios, lo creyeron con todo el corazón, aunque no lo hubieran hecho realidad, pero lo creyeron. Y ahora usted y yo tenemos una promesa. ¿Cuál es, hermanos? La vida eterna. Y que vamos a estar para siempre con el Señor en esa tierra prometida que usted y yo vamos a entrar. Y muchos dicen por ahí, nos vamos a ir al cielo. Pues no nos vamos a ir al cielo, porque se cree que nos vamos a ir a vivir al cielo, pero no, hermanos, no vamos a vivir en el cielo. ¿Cuántos sabían eso? ¿O cuántos quieren irse a vivir al cielo? No, hermanos, nosotros vamos a vivir en una nueva tierra, en una nueva creación, y se va a cumplir lo que Él planeó desde el principio, perfección en todo lo que hizo. Y ahora usted y yo estamos en el proceso. Pero ahora para nosotros, hermanos, es más fácil la cosa. ¿Quieren que le diga por qué? Porque ahora sí podemos decir que creemos, pero ya no en nuestras propias fuerzas. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, y Él nos va guiando, y Él nos va empujando, y Él nos va animando a creer a todas las promesas de Dios. A todas las promesas de Dios. Y anímese, hermano, que se sienta cansado, que aunque sienta que no tiene fuerzas, con el solo hecho de pensar que un día lo vamos a ver cara a cara. Eso es precioso. Ese día todo se nos va a olvidar. No vamos a tener memoria jamás de estas cosas. ¿En dónde nos quedamos? El 12. No. El 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios, aleluya, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya.
porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Aquel que se le habían dado todas las promesas y que las había recibido, un hijo en este caso, Dios se lo estaba pidiendo de vuelta. Dámelo, pero no como para llevárselo. Ofrécemelo en sacrificio. Piensa, con qué dolor aquí en el corazón, pero llevando al chamaco de la mano, vamos, mijito, vamos a dar una vuelta. El niño ni en cuenta, pero Dios se lo había pedido que se lo ofreciera en sacrificio. Y esa es la fe de Jesús. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que le ofrezcamos como un sacrificio. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Para que la fe de Jesús en nuestra vida se vuelva viral, vida eterna, pues. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Fíjese lo que hizo Abraham. Llevaba a su hijo para entregarlo en un sacrificio, en un altar, para sacrificarlo y para quemarlo. Y yo me he puesto en su lugar, atar al niño, seguir los rituales de cómo se va a hacer el sacrificio y ya tenerlo tendido como para clavarle el cuchillo y sacrificárselo a Dios. Fíjese el dolor que sentía este hombre, que se lo iba a entregar a Dios para derramárselo como un sacrificio. Y ya al punto de levantar el cuchillo, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora veo que todo lo que te pido me lo das. Y desde hoy le dijo, ya no eres más mi siervo, eres mi amigo, por haber creído sin ninguna duda o estorbo. Piensa, hermano, ¿qué le vamos a dar a Dios que nos duela? ¿O qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos de verdad a vivir esa fe? La fe de Jesús. Y le digo, cuando nos metemos a la Escritura, a leer, a que Dios nos hable, a veces digo, Señor, ¿en qué me metí? Porque el Señor te lleva a un nivel donde ya no hay vuelta de hoja. Te lleva a un nivel donde te pone contra la espada en la pared, o todo o nada. Y eso es la fe de Jesús, mis hermanos. Ha llegado el tiempo para la iglesia que estemos en contra de la espada y la pared, que tomemos una decisión de la fe que tenemos en Cristo Jesús y que nos decidamos de una buena vez a servirle a Dios con todo el corazón. ¿Que nos va a costar? Nos va a costar. Y nos puede costar un ojo de la cara, nos puede costar que nos humillen, nos puede costar que nos subestimen como cualquier cosa. Pero por eso le digo, el día de hoy somos iglesia. Nos estamos comparando con la iglesia de la Biblia, nos parecemos con la iglesia de los Hechos, tenemos semejanza, tenemos parecido. ¿En qué? ¿En qué? Somos polos opuestos. Somos una vergüenza como iglesia el día de hoy. Porque mire usted, hermano, metámonos a la Biblia. Es más, yo se lo digo con mi propia experiencia. A mí, hermanos, me falta muchísimo. Me falta mucho. Y cada que pienso y escudriño la palabra, y cuando el Señor me está hablando en los mensajes, yo digo, Señor, lo que les dije hace un rato, ¿en qué me metí? Y Dios te pone en una situación. Como le digo, el Señor nunca nos va a obligar a servirles, pero sí nos hace considerar qué es lo que nos conviene. A Israel le marcó una línea, Josué, y les dijo, decidís hoy a quién servís, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y le digo, leemos esas escrituras y se oyen bien bonitas,
Pero transportémonos al lugar y a las personas que dijeron esas cosas. Y a ver si de verdad decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pensemos por un momento en eso. A lo que Dios exige de nosotros como iglesia. Estamos muy cortos. Nos falta mucho. A mí me falta mucho. No sé. Gloria a Dios. El 17. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, fíjese, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese por un momento, Dios le dijo que le iba a hacer descendencia con Isaac. Pensemos por un momento cómo se le ha de haber cuatrapeado la mente. Si Dios le da un hijo y le dice: con este te voy a hacer una nación grande, y luego Dios lo está pidiendo que se lo sacrifique, como para volverse loco, ¿no? Que Dios te dé un hijo y luego te lo pide que se lo ofrezcas, que se lo mates como un sacrificio, como un animal. Así, porque así eran los rituales. Se lo pidió en sacrificio y se lo dio para dar la descendencia. Yo me hubiera vuelto loco, porque aquí lo dice la palabra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Le estaba ofreciendo la promesa misma, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿cuál? Que cuando salieran de Egipto se lo llevaran, aunque estuvieran sus propios huesos solamente. Por la fe Moisés, cuando nació, ahí es donde nos vamos a meter en algo bien precioso, y ya es lo último, fíjense. Por la fe Moisés, cuando nació, ¿qué dice? Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse ¿qué? Hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Aleluya! Yo pensé que se iba a levantar y iba a pegar un grito de alegría. Por eso le digo, no aplauda porque yo se lo digo, por lo que usted siente, por la palabra de Dios. Amén. Mire, por eso le digo que estamos hablando de Moisés y estamos hablando de Moisés en Egipto, pero ahí le meten a Cristo. Como que no está bien eso, ¿qué? Mire, teniendo por mayores riquezas. ¿Está hablando de quién, hermanos? Estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Fíjense. Vamos a empezar del 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué, hermanos? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero ¿de dónde sale Cristo ahí? Si estamos en el Antiguo Testamento, hermana Elsa, ¿de dónde sale Cristo ahí?
¿Alguien tiene idea? Es que sabían ustedes que Moisés vio a Cristo. ¿Sí sabían eso ustedes? Cuando estaba allá en el monte, cuando vio que la zarza ardía pero no se consumía, allí, cuando pasó, y ya casi para terminar, Señor, dime hoy, déjame ver tu gloria. No me pidas eso porque no ha habido hombre que me vea y viva. Pero yo quiero ver tu gloria, muéstramela, Señor. Y como era el siervo de Dios, aunque estábamos en el Antiguo Testamento, dijo: ok, hijo, te voy a dejar ver mi gloria, nomás para que veas cuánto te amo. Sí, Señor, déjame ver tu gloria. Ok, Moisés, hazte para atrás. Lo siento, algo especial. Hazte para atrás. Y yo voy a pasar por allá entre la peña, le dice. Pero te voy a poner mi mano para que no mueras, le dijo. Y voy a pasar entre la peña y te voy a dejar ver mi gloria, le dijo. Te voy a dejar ver mis espaldas. Te voy a dejar ver mis lomos, le dijo. A ver, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Quién es la gloria de Dios, hermano? ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo es la gloria de Dios. Y cuando le dijo: muéstrame tu gloria, pasó por atrás y le dejó ver sus lomos. Pero ahora tú y yo ya no le vamos a ver los lomos, hermano. Si tú y yo guardamos la fe de Jesús, vamos a ver cara a cara el rostro de aquel que es la gloria de Dios. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que en aquel día, aleluya, le vamos a ver cara a cara. Él es la gloria de Dios. Y te digo, leemos, yo ayer me estaba gozando y le decía a mi esposa: qué tremendo, qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Qué hace Cristo en el Antiguo Testamento? Pues Él es el autor del Antiguo Testamento. Para Él no había problema presentarse en la antigüedad como el mismo Cristo, así como hoy en este día se presentó en la cruz del Calvario para dar su sangre por nosotros, por nuestra salvación. La gloria de Dios, la gloria de Dios, hermano. La fe de Jesús, guardémosla en el corazón con celo, porque nos va a ser requerida la fe de Jesús para ser traspuestos. Si no tenemos la fe de Jesús, nos vamos a quedar. Esa es la verdad, esa es la realidad, y no nos vamos a ir.